maestro, yo siempre he trabajado con Fernando me ha enseñado muchísimo. Es ahora mismo jefe de estudios de la escuela y probablemente de esta escuela seguro, pero quizá incluso de España, el único arqueólogo que ha ocupado nunca esa plaza. Y bueno, es también director del área de documentación del máster de restauración y es de lo que va a hablar, también director del Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional que hay en Monteguilla, Segovia. Muy bien. Quisiera muy brevemente, en un minuto, dado que no he podido estar ayer aquí por distintas circunstancias, pues como jefe de estudios de la escuela daros la bienvenida tanto a nuestros invitados de la Universidad de Notre Dame, agradecer a Richard House que esté pues, ayudándonos y participando en este encuentro, en este seminario internacional, a Rafael Manzano, como no puede ser de otra manera, y a todos los amigos que bueno, nos han acompañado este par de días. Yo creo que en unos encuentros pues siempre estimulantes, ¿no? Un poco diferentes, y donde bueno, pues al final tenemos la oportunidad de conocernos, de tratarnos y de debatir, ¿no? Sobre temas que yo creo que son muy importantes, ¿no? en una escuela de arquitectura. Más en este caso en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que es una escuela que quiere pues, estar abierta a todas las opciones y estar abierta pues, a todas las actividades que, sobre todo desde el punto de vista de la internalización, pues nos sirvan para dar a conocer a nuestros estudiantes las cosas que se hacen fuera y también para, como anfitriones, poder explicar las cosas que hacemos aquí. Así que, como en este caso, como jefe de estudios de la escuela, pues muchas gracias por haber estado aquí, por venir y por participar en el seminario, y muchas gracias a todos los alumnos, los estudiantes que están siguiéndolo, porque yo creo que es una oportunidad pues, excelente, ¿no? Bueno, yo voy a hablar un poco muy rápidamente, ¿no? Porque debía haberlo hecho esta mañana, pero por circunstancias de naturaleza personal he tenido que asistir a un sepelio, ¿no? Ha muerto una persona muy querida y entonces no podía hacerlo por la mañana. Alejandro, muy amable, pues me ha podido pasar a la tarde. Empiezo por disculparme y voy a hablar de una región, de una comarca en realidad, que es en la que esta mañana precisamente he estado, ¿no? Que es una parte de la provincia de Segovia, ¿no? Pasa, por favor. La arquitectura de la tradición, fijaos que, bueno, hace un momento, entre bromas y veras, hablaba un poco David de la arquitectura moderna y de la visión que de la arquitectura moderna tenemos a través de la revista. Yo cuando muchas veces nos hacen preguntas o nos inquieren acerca de lo que pensamos respecto de la arquitectura tradicional y del papel que tiene la tradición en la arquitectura que hacemos, planteando a veces una dicotomía, ¿no? Entre tradición y modernidad, yo siempre digo que el debate no está ahí, el debate está entre la buena y la mala arquitectura. Entonces, vamos a encontrar siempre buenas y malas arquitecturas en el ámbito de la tradición y en la arquitectura que hacemos hoy, ¿no? Yo creo que la arquitectura de la tradición, y en ese sentido la arquitectura popular y vernácula a la que ahora me voy a referir, tiene o reúne un montón de aspectos, si queréis, de atributos, de características que nos permiten ver el filtro que el tiempo ha realizado de una forma de construir que en muchos casos es una forma ancestral, que está íntimamente relacionada no solamente con la cultura en ese sentido temporal, sino también la cultura en su dimensión espacial, ¿no? Yo diría que es un patrimonio, como primera característica, que tiene mucha relación con el tiempo, pero sobre todo también mucha relación con el espacio. El espacio y el tiempo están de alguna manera resumidos en la manera de expresarse, ¿no? De estas construcciones, sobre las que después vamos a hablar un poco, pero que son grandes lecciones de arquitectura, porque resumen formas racionales de hacer las cosas que tienen que ver con los usos, con las costumbres, con el clima, con la naturaleza y sobre todo con las relaciones del hombre y la naturaleza, ¿no? Y en última instancia son un reflejo fiel de eso que llamamos el paisaje. Fijaos que ahora se habla muchas veces está yo creo que muy de moda hablar de paisaje cultural. A mí casi me parece innecesario añadirlo de cultural. Yo creo que el concepto paisaje siempre es cultural porque implica una percepción. La percepción es la que al fin y al cabo hace el ser humano, de manera que esa realidad que percibimos, que es el paisaje, pues está construida a partir de muchos elementos. Y uno de los elementos que mejor define la construcción del paisaje es precisamente la arquitectura. Esta arquitectura de la tradición,
Y muy especialmente pues algunos ejemplos que podrían estar bien ilustrados en esta imagen, ¿no? Lo que estáis viendo aquí no puede ser de mayor modestia, ¿no? En distintos planos vemos en el fondo un resumen de la acción del hombre sobre el territorio, en forma de cerca, de valla, en forma de edificio. Esto es un palomar en la provincia de Segovia, en un pueblecito que se llama Aldeanueva del Campanario, de campos cultivados. Ahí tenéis otro palomar, por cierto, con soluciones, luego veremos, ¿no? Soluciones diferentes, formas de cubierta distintas, elementos de vega, campos cultivados, edificios religiosos, localizaciones, etc., ¿no? Es decir, la suma de todos estos elementos nos ofrece, ¿no? Una percepción de una realidad compleja, ¿no? De una realidad cambiante, de una realidad dinámica, y al mismo tiempo con elementos inmanentes que siempre están allí y que de alguna manera ayudan a fijar una imagen precisa que caracteriza una realidad y contribuye a darle algo que en los tiempos actuales es fundamental, que es autenticidad, identidad. Yo creo que este es el mayor reto que tenemos en este mundo globalizado y homogéneo, es el del reconocimiento de los elementos identitarios y de los elementos que tienen que ver con la autenticidad. Este es el verdadero debate, ¿no? El debate de nuestros días es muchas veces el de la autenticidad. Creo que como todos nosotros, ¿no? Tenemos oportunidad de viajar, sabemos lo que es este mundo globalizado, ¿no? Cuando estamos en esos aeropuertos, en esos no lugares de los que tantas veces he hablado, pero no solamente experimentamos el no lugar, sino que diría, nos alimentamos de la no comida, ¿no? Y consumir el sabor del Whopper es el mismo en Shanghái, en Madrid, en Delhi, ¿dónde está el elemento? ¿Dónde está la autenticidad? Hay que buscarla en otra dimensión. Bueno, eso es lo que nos puede ofrecer en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, esta clase de arquitectura. Pasa, por favor. Bueno, hay como 3 o 4 ideas muy básicas que tienen que ver con la percepción de esos valores de la arquitectura vernácula, de la arquitectura de la tradición. Como os decía, un patrimonio relacionado con el tiempo, con la historia, con esos valores, digamos, de proceso de construcción histórica que tienen que ver con el mundo en el que vivimos, pero como digo, de manera muy clara con el espacio. Es por ello, digamos, importantísimo, central, el concepto del lugar, el lugar como encuentro precisamente de esas coordenadas espaciales y temporales. Un lugar es una construcción temporal, no solo espacial, por lo tanto espacio-tiempo se dan cita en este concepto. Es fundamental que nos aproximemos a esa realidad paisajística desde una visión transversal, interdisciplinar. No basta solo ver como arquitectos o mirar como arquitectos, tenemos que ser capaces de mirar como antropólogos, como arqueólogos, como historiadores, como arquitectos, como, en fin, como urbanistas. Todas las visiones sumadas son las que van a conseguir que obtengamos esa necesaria visión transversal. Y desde mi punto de vista, haría una apelación a la geografía como la ciencia primera, que como ciencia descriptiva puede cobijarnos a todos en esa explicación, en esa, de alguna manera, sintetización de lo que son los valores del paisaje. Digamos que todos deberíamos ser geógrafos. A mí me gusta decir un poco en broma que de mayor me gustaría ser geógrafo. Bueno, en realidad de mayor me gustaría ser Darth Vader, ¿no? Y uno de esos cruceros imperiales, ¿no? Porque quizá yo tengo una cierta... voy con los malos, ¿no? En las películas estas. Desde la tercera entrega me parece que aparecieron aquellos ositos repugnantes, ¿no? Voy mucho más con los malos. Pero, digamos que cuando se me olvida ser Darth Vader, a mí me gustaría ser geógrafo. Y ser geógrafo significa tener esa aproximación, vamos a llamarla holística, integradora, de esa realidad en la que la percepción del tiempo a través de los restos materiales, de las fuentes materiales, del documento construido, y la percepción del espacio a través de todos esos, digamos, atributos, ¿no? De naturaleza espacial, ¿no? Fisiográfica, pero también humana, ¿no? Son las que nos ayudan a entender esta clase de paradigmas. Tengo 3 imágenes que creo que pueden darnos una idea de esa relación espacio-tiempo en un sentido lineal y también en un sentido cíclico, periódico, porque la percepción del tiempo tiene que ver con el tiempo largo, con esa geohistoria, con esa
digamos, lo que digo, Nuet y otros franceses, Brodel, por ejemplo, ¿no? Hablaba, siempre decía qué conveniente sería, dado que los geógrafos siempre tienen unos ciertos conocimientos en la historia, están familiarizados con la historia, de conseguir que los historiadores, que no dejamos de ser personajes de cabeza un poco más dura, nos familiarizásemos con la geografía, ¿no? Bueno, la idea de esa geohistoria, de esa geografía histórica que se ha construido, y también la percepción del tiempo, no solo en el sentido largo, sino también en ese sentido cíclico, ¿no? Y ponía una imagen que tiene también que ver con el lugar del que estamos hablando, de Segovia. Pasa, si quieres, vamos a ver ese paso del tiempo, la misma imagen, ¿no? Primavera, verano, otoño, ¿no? Pasa a la siguiente. Y es el mismo lugar, el mismo espacio, pero con esa dimensión temporal y cíclica que produce paisajes cambiantes, ¿no? Y que tiene que ver, y fijaos, esto es lo más importante, no solamente, creo yo, con la naturaleza, con los ciclos naturales, sino también con la acción del hombre en las distintas momentos del año, la cosecha, es decir, todo lo que hacemos en ese espacio y lo que de alguna manera desarrollamos en ese espacio contribuye a configurarlo de manera cambiante. La percepción de esos valores pues, es algo fundamental para entender la arquitectura. Bueno, las experiencias que nosotros estamos realizando tienen que ver con una comarca, con una zona muy reducida del nordeste de Segovia. La comarca nordeste de Segovia es una comarca histórica muy bien definida, ahora vamos a ver un poco cuál es su definición, forma parte de una comunidad autónoma. Bueno, los españoles, por supuesto, todos estáis familiarizados con esta extraña forma de administración territorial que tenemos los españoles, ¿no? Que viene a ser una cosa como federal, pero sin ser federal, son las comunidades autónomas. Bueno, la provincia de Segovia forma parte de una de esas estructuras regionales, ¿no? Parecidas a pequeños estados federales, que es la Comunidad de Castilla y León. Castilla y León es una de las regiones más grandes de Europa, es una de las grandes áreas regionales de Europa, también es una de las áreas menos pobladas de Europa. Estamos en uno de los grandes problemas que tenemos los españoles, un interior de país que se encuentra prácticamente deshabitado, en el que dentro de muy poco tiempo nos vamos a encontrar con desiertos poblacionales muy importantes, es decir, con lugares donde ya no vive nadie, con muchos lugares donde viven pueblecitos, donde viven 2 personas, pero esas personas tienen más de 80 años, por lo tanto, en un plazo muy breve de tiempo pues no va a vivir nadie allí, y por lo tanto pues con todos los problemas que tiene una comunidad extensa, poco poblada y en cierto modo también pobre al menos en su dimensión económica, que es Castilla y León. En una de las áreas meridionales, ¿no?, de Castilla y León, muy cerca del sistema central, a poco más de 100 kilómetros de Madrid, está esta comarca nordeste, pasa por favor, que está muy bien definida desde un punto de vista geográfico por los límites de la propia provincia de Segovia con sus provincias limítrofes. A veces se piensa que la división provincial de España es una división artificiosa, no lo es, en muchos aspectos la división provincial se apoya en elementos geográficos muy bien definidos, de manera que las propias provincias españolas nos hablan bastante bien de la propia geografía física del país en el que vivimos, pero el caso de la provincia de Segovia es bastante claro porque hay una serie de elementos que definen muy bien esta provincia con relación a sus provincias vecinas, ¿no? Por el sur, básicamente, la provincia de Madrid, de la que nos separa la cordillera central, el Guadarrama. Por la parte norte, digamos, la Serrezuela, es una pequeña cordillera montañosa de transición al Valle del Duero, que define perfectamente el límite también de esta comarca por el norte. Por la zona oriental, la cuenca del Riaza, las áreas, digamos, que separan con las parameras de la provincia de Soria, y por la parte, digamos, occidental, especialmente suroccidental, el macizo calcáreo de Sepúlveda, que es una realidad también muy bien definida desde el punto de vista geográfico, pues un gran macizo kárstico, ¿no? Esos elementos geográficos perfectamente definidos encierran esta comarca nordeste, en la que hay una serie de elementos, vamos a decir, naturales y también humanos, muy importantes, entre los que están algunas villas históricas, algunas ciudades históricas muy conocidas. Quizá la más conocida de todas es la villa de Sepúlveda, que es una villa muy antigua, de repoblación medieval, repoblada por el conde Fernán González en el siglo IX y después repoblada o digamos confirmada en muchos de sus elementos por los reyes de Castilla a partir del siglo XI,
y otras villas pues, como Ayllón, Maderuelo, Riaza, en fin, que configuran pues, una extensa comarca de la que la localidad de Boceguillas ocupa pues, un lugar central en este eje vertebrador, que es actualmente la Nacional 1, pero que ha sido durante mucho tiempo pues, el camino real que unía Madrid con Francia, Madrid con la frontera francesa y con Bayona, y que es una vía histórica, bueno, pues básicamente de época del final de la Edad Media, ¿no? En este lugar, en Boceguillas, la Universidad Politécnica de Madrid creó hace pues, 16 años el Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional, donde se realizan muchas actividades que tienen que ver con la difusión, la protección, el estudio, la investigación de los valores que tienen que ver con la arquitectura popular y vernácula, y donde bueno, pues hemos tenido oportunidad de desarrollar cursos, conferencias, seminarios, talleres, etcétera, y de los que bueno, pues nos sentimos muy orgullosos porque poco a poco hemos ido también trasladando un poco el interés en algunos de estos campos pues a los alumnos de esta escuela, a los alumnos de la Escuela de Arquitectura, a los alumnos también de otras universidades madrileñas y también en la que colaboramos pues, con centros universitarios y de investigación extranjeros, ¿no? Con la Universidad de John Mincu, veo por aquí alguna compañera de la John Mincu y en fin, con más universidades europeas, ¿no? Con Nápoles y con otras, ¿no? Y espero que enseguida también con Notre Dame tendremos oportunidad de hacer alguna actividad conjunta. Esta región, esta comarca, como os digo, es una comarca histórica muy bien definida. Yo diría que constituye un islote patrimonial desde muchos puntos de vista, patrimonio de la naturaleza, el patrimonio de la cultura, especialmente de la arquitectura, del urbanismo histórico. Tiene elementos bellísimos como la cuenca del río Riaza y las estribaciones, digamos, lo que se llama el área de las hoces del río Riaza, que estáis viendo en esta imagen, donde uno puede encontrar pues, realmente parajes y elementos de grandísimo interés. Pasa, por favor. Donde, de alguna manera, podemos encontrarnos con ejemplos de arquitecturas al servicio bueno, pues de la vida, al servicio del trabajo agrícola, al servicio de los trabajos auxiliares que acompañan al trabajo agrícola, y donde uno puede, de alguna manera, percibir esos valores a los que antes me refería con muchísima claridad, ¿no? Esto es un molino, el Montejo de la Vega, que es la villa medieval desde la que podemos acceder precisamente a este área de las hoces del río Riaza, que constituye uno de los parajes más interesantes, ¿no? de esta comarca nordeste. También es una zona en la que podemos encontrar áreas, vamos a llamarlas naturales, de grandísimo interés biológico, por ejemplo este Nebral de Ornuez, donde se encuentra el santuario de la Virgen de Ornuez, que es una pequeña construcción barroca que sacraliza el lugar donde hay una aparición mariana en el siglo XVIII, y en un enebro pues, aparece la Virgen a un pastor, y después el enebro, que hoy ya es un enebro seco, ¿no? Pues en torno al enebro seco se construye en el siglo XVIII ese santuario, ¿no? Y donde se celebra, me parece que precisamente este fin de semana, pues una romería, ¿no? A la que acuden pues, las gentes de muchos de los pueblos vecinos, y donde de alguna manera pues, pasan un día de campo y compartiendo un poco ese día festivo, ¿no? Ahí tenéis alguna imagen también de esa zona. Pasa a la siguiente, tienes una imagen del enebral, donde uno puede encontrar, por ejemplo, enebros milenarios, ¿no? Árboles de 600, 700, 800 años, perfectamente, ¿no? en un conjunto único desde el punto de vista biológico del centro de la península, ¿no? También en ese límite oriental se encuentra la villa de Maderuelo. El Castrum Maderolum es una fundación militar del siglo X, quizá de principios del siglo XI, conjunto amurallado muy modesto en sus elementos construidos, pero sin embargo enormemente valioso desde el punto de vista patrimonial, donde se conserva no solo un área amurallada con su puerta de acceso, una de las pocas casas románicas que se conservan en la provincia de Segovia, con elementos importantísimos, muy bien estudiados, por cierto, por Antonio Ruiz Fernando, que acaba de jubilar y que es un catedrático de esta escuela, que hemos nombrado profesor emérito, hemos aprobado su nombramiento como emérito en la Junta de Escuela de ayer, ¿no? Y que tuvo oportunidad de estudiar la casa románica que hay justamente colocada junto a la puerta de la villa de Maderuelo.
nuestros alumnos del máster de restauración de la escuela han tenido oportunidad este año precisamente de trabajar en esta villa amurallada de Maderuelo, donde se conserva no solo este recinto excepcional en el que está la casa románica, la iglesia de San Miguel, la plaza mayor, la iglesia de Santa María, la Puerta del Río, incluso los restos de un castillo, ¿no? En fin, sino que además hay un puente medieval que se encuentra aproximadamente en este lugar, hoy sumergido parcialmente por las aguas del río Riaza, y una pequeña ermita, la de la Vera Cruz, que conserva pinturas románicas que hoy están en el Museo del Prado. Algunas de las pinturas románicas más importantes de su tiempo, ¿no? Y que estaban en esa pequeña ermita y, como digo, hoy están protegidas en el Museo del Prado. Pase, por favor. Ahí tenéis algunas de las arquitecturas que uno puede encontrar en ese conjunto de Maderuelo. Como digo, conjunto muy coherente, muy interesante, que alberga ejemplos extraordinarios también de esa arquitectura anónima, de esa arquitectura popular, basada en la utilización, digamos, de sistemas tradicionales de los que luego tendré oportunidad de hablar. Todo el área sur, como digo, de la comarca nordeste está ocupada por la falda norte de Somosierra, por esas áreas, digamos, serranas del sistema central, sumamente frías. Aquí fijaos que estamos a una altura que nos vamos a mover entre los 950 y 1000 metros hasta los 1000-1200 metros de las áreas pobladas que se encuentran más altas, como Río Frío, Riaza, con cumbres que pueden llegar a pasar por encima de los 2000, en un clima que a mí siempre me gusta, un poco siempre, si me permitís la broma, digo, en esta zona hay dos estaciones, el invierno y la del ferrocarril, ¿no? Bueno, pues realmente lo que estamos es en un área sumamente fría, ¿no? Donde el efecto, digamos, de la falda de Somosierra, pues lo que produce es nevadas, lluvia de relieve, etcétera, en unas condiciones climáticas muy duras, pero al mismo tiempo de gran belleza, ¿no? Pasa, por favor. La villa de Riaza, pues yo creo que constituye uno de los conjuntos más notables que pueden ser estudiados y visitados en esta parte de la comarca, en su borde meridional. Adelante. Como digo, el límite occidental o suroccidental lo constituye el macizo calcáreo de Sepúlveda, las célebres hoces del río Duratón. Muchos de vosotros quizá habéis tenido oportunidad de recorrerlas, un cañón horadado, ¿verdad?, por el río Duratón en este macizo calcáreo, que bueno, pues nos deja este impresionante paisaje de meandros y de excavado por el río, y en el que a veces pues, encontramos conjuntos como el Priorato de San Frutos, que constituye una de las primeras fundaciones eremíticas, monásticas más importantes de esta parte de España, ¿no? Y que sin duda, pues, bueno, San Frutos además, San Frutos pajarero, sabéis, patrón de la provincia de Segovia, de manera que tiene aquí también San Frutos, patrón de Segovia, su espacio, digamos, de celebración. La propia villa de Sepúlveda, que es un ejemplo extraordinario, ¿no?, de villa medieval, amurallada, en la que se conservan ejemplos excelentes, pues, del románico de estas áreas meridionales del Valle del Duero, constituidos en torno a un concepto que es histórico, que es político, son las comunidades de villa y tierra. Las comunidades de villa y tierra de la Extremadura castellana, que son construcciones políticas, divisiones territoriales en las que una villa amurallada, normalmente dotada de castillo, defendía un extenso alfoz. En el caso de Sepúlveda, pensar que era un alfoz de 2.500 kilómetros cuadrados, defendía un alfoz en el que se situaban distintas aldeas, las pequeñas parroquias en torno a las cuales habitaban todos los vecinos, a los que los reyes, primero los condes de Castilla y luego los reyes de Castilla, van a otorgar cartas forales, fueros especiales. Como es una zona fronteriza, peligrosa, pues van a tener ventajas, ¿no? A mí siempre me gusta recordar que el fuero de Sepúlveda, que es del siglo XI, es un fuero confirmado por Alfonso VI, pues dice cosas a veces divertidas, un poco chocantes. Dice, si uno de Sepúlveda matase a otro y se volviera a su pueblo, que no se le persiga. Eso puede hoy llamar un poco la atención, ¿no? Y seguramente no estaríamos muy por la labor, ¿no? Pero sin embargo el fuero, por ejemplo, dice también, si se sorprendiera uno haciendo fuego en el monte, que se ha arrojado dentro, ¿no? Ya supongo que eso sí que estaríamos todos dispuestos a suscribirlo, ¿no? Porque nos parece gravísimo, ¿no?, quemar el monte, que es un bien común, ¿no? Así que el fuero se ocupa de regular muchos aspectos de la vida y en el fondo de otorgar ciertas ventajas a aquellos que iban a Sepúlveda sabiendo que arriesgaban su vida, porque frontera era un lugar de frontera en el que en cualquier momento podía ser atacado por los musulmanes o podía haber algún conflicto, ¿no? Así que era un área muy especial, ¿no? Bueno, en esa localización, ¿verdad?,
estratégica y fundamental, con sus murallas, con sus puertas fortificadas, pues se disponen o se introducen estos elementos, las iglesias románicas, El Salvador, la Virgen de la Peña, San Bartolomé, la iglesia de Santiago, que es el centro de interpretación de las voces del río Duratón, la propia plaza, en fin, una serie de elementos que han hecho de esta villa un referente histórico. Villa, por cierto, pasa retratada tantas veces por artistas. Ahí tenéis un cuadro fantástico de Ignacio Zuloaga de principios del siglo XX, donde está la misma vista de Sepúlveda, ¿no?, que teníamos en la fotografía, pues en este caso utilizada aquí como fondo, ¿no?, de este cuadro de Zuloaga, ¿no?, en el que, por cierto, se da noticia también del apego a la cuestión taurina, porque esta parte, en esta zona de Segovia, no dejamos de ser un poco vascos que hablamos latín, y somos muy aficionados como los vascos a los toros, como los navarros, y de hecho pues los encierros más antiguos de España son de la villa de Cuéllar, y la de Sepúlveda pues también está entre las más antiguas, ¿no? O sea, que decir que hay unas tradiciones realmente ancestrales relacionadas, digamos, con fenómenos que tienen que ver sobre todo con esa estructura de la repoblación. El límite por el norte, os decía que lo constituye la Serrezuela, es un área, digamos, de transición a Valle del Duero, sobre todo de naturaleza pastoril. De manera que aquí veis una imagen característica, digamos, de esa zona de la Serrezuela, donde convive pues, una arquitectura muy sencilla, a veces casi de piedra en seco, con rediles, y elementos que tienen que ver con esas estructuras de naturaleza pastoril, ¿no? Así que, fijaos, ¿no? O sea, unas zonas montañosas, con explotaciones de bosque, zonas, digamos, de pastoriles, esas zonas de lastra, o en la Serrezuela, y en el centro, áreas de campiñas, donde lo que vemos es siempre, con ese elemento de la sierra al sur, a veces de la Serrezuela al norte, pues el desarrollo de extensiones de cultivos sobre todo de cereal, de cebada, de trigo, también ahora pues de forrajeras y de otras especies, ¿no? Y también el aprovechamiento, como digo, de esas frondosas de ribera, de las áreas de arroyos, etc. Por favor, ahí tenéis una imagen, yo creo, característica de esas zonas de campiñas cultivadas, en la que realmente la acción del hombre es una acción, digamos, de adaptación a esa realidad y de construcción de un paisaje en el que, como digo, las vías de comunicación, los pueblos, los elementos arquitectónicos le dan un carácter que después es jalonado pues, por los elementos, digamos, simbólicos, ¿no? Esto es el rollo jurisdiccional, la picota de la villa, en este caso de una aldea, de la aldea de Grajera. No hay muchos rollos jurisdiccionales todavía en la provincia de Segovia, quedarán media docena, escasa, ¿no? Y vemos un poco ese símbolo de jurisdicción que significa el lugar donde se hace justicia, donde se hacían los castigos públicos o los escarnios, y donde a veces incluso pues, se llegaba a hacer alguna ejecución. Yo creo que aquí no se hizo ninguna ejecución, y eso explica por qué se ha permanecido en pie, ¿no? Y uno pues, puede disfrutar un poco de esos elementos que tienen naturaleza histórica, pero que están plenamente integrados en una realidad paisajística que yo creo que es bellísima, ¿no? O cuando uno recorre, por ejemplo, el área próxima al pequeño pueblo de Duratón y ve pues, el camino histórico, el puente, la iglesia románica, y esas zonas, digamos, esos campos de cultivo, de alguna manera alternados con las explotaciones forestales, o digamos, la comprensión de esa acción del hombre a lo largo del tiempo sobre la naturaleza, la construcción de una realidad que supera la misma arquitectura y que la hace, de alguna manera, le da sentido. No tendría la arquitectura sentido sin esa inversión en el paisaje, y el paisaje sin duda carecería de valores importantísimos si eliminásemos los elementos construidos, ¿no? O sea que hay una relación directísima, ¿no? Pasa, por favor. Bueno, ese patrimonio arquitectónico, y termino enseguida, en tanto que es un patrimonio de naturaleza cultural, está relacionado directamente con las estructuras, vamos a llamarlas sociales y económicas, ¿no? Es decir, yo creo que el patrimonio solamente puede conservarse, o solo es posible su conservación, si está ligado a una estructura social fortalecida. Ese es el gran problema que tenemos hoy en España y en muchos aspectos en Castilla y León, ¿no? Es decir, lo que tenemos es dificultades para conservar algo porque tenemos una problemática social, sobre todo social, y también, en cierto modo, económica o financiera, ¿no?
Es un patrimonio de naturaleza material, sin duda podemos leerlo e interpretarlo en su dimensión material, pero fijaros que está lleno de aspectos que tienen que ver con la inmaterialidad, con la forma de pensar, con los usos sociales, históricos y con esas formas tradicionales de hacer las cosas, técnicas, sistemas y procedimientos de hacer las cosas. En el momento en que se produce esa desaparición del soporte social, ese soporte social desaparece con él todo ese mundo de sabiduría que lo acompaña. Por lo tanto, cuando se consume esa población autóctona y los pueblos quedan vacíos, realmente no solo han desaparecido las personas, sino todos los conocimientos que esas personas habían recibido como legatarios de una tradición centenaria. Y este es el drama verdadero. Es decir, que perdemos no solamente los elementos, sino perdemos todo el pensamiento y las formas culturales que nos acompañaban. Bueno, algunas imágenes que yo creo que tienen que ver un poco con el aprovechamiento del bosque, del monte, siguiente, del agua, y la relación del hombre. Estos son todo imágenes de esa comarca, no hay ninguna especialmente seleccionada, son todo ese mundo silvopastoril, siguiente, agrícola y ganadero, al que yo creo que me he referido. Que en muchos aspectos ya empieza a convertirse prácticamente en arqueología. Dentro de poco tendremos que hacer arqueología para estudiar estas cosas. Hasta ahora era posible verlas todavía vivas. Dentro de poco pues las vamos a ver ya como osamentas del paleolítico, vamos. Es decir, esto se ha muerto, o lo que no se ha muerto se está muriendo, ¿no? Se está muriendo ya, ¿no? Se nos está muriendo, muchas veces no somos conscientes, ¿no? Y a veces, bueno, pues uno percibe un poco el interés de la ropa tendida, pero si se acercara un poco más a la ropa tendida, pues se daría cuenta de que es la de un anciano de 85 años. Ese es el drama verdadero que muchas veces tienen estos espacios, ¿no? Estos lugares. Siguiente. Bueno, muy rápidamente, para terminar, unas imágenes rápidas sobre la arquitectura popular y vernácula en el nordeste, para animaros a conocerla. Es una arquitectura en la que piedra, tierra y madera trabajan solidariamente para dar esa expresión formal, donde el adobe, la mampostería de piedra, la cerámica, la teja, dan sentido a una arquitectura sencilla, modesta, de una austeridad y al tiempo de una belleza que yo creo que queda clara en estas imágenes, ¿no? Donde uno puede encontrar operaciones de un cierto énfasis simbólico, donde un agricultor rico construye su casa con una cierta dignidad, con una cierta nobleza, introduciendo pues a veces elementos de sillar en una construcción modesta de adobe, ¿no? Y otras veces pues lo que vemos es simple y llanamente la construcción sencilla, casi la autoconstrucción, ¿no? El canto de cuarcita y de caliza, el adobe, la madera pues tallada, ¿no? con una zuela. Siguiente. Los sistemas de entramado, todos estos sistemas de carpinterías de armar, que en el fondo tienen un soporte céltico que nos hablan de esos soportes prerromanos de muchas de las áreas del centro de la meseta, y donde hay una tradición, ¿no? de estos sistemas de entramado de madera, cuajados después con cuarteles que pueden ser de adobe, que pueden ser de calicanto, que a veces pueden ser de ladrillo, que otras veces incluso de cascote, donde vemos soluciones de carpinterías pues muy elementales, ¿no? Con elementos de forja muy sencillos, pero suficientemente eficientes. Sistemas también de entramado, pasa por favor, extraordinarios, en el área, por ejemplo, de los páramos de calcáreos de Sepúlveda, muchas de las... Esto es el Valle del Tabladillo, quizás, de entre las muchas localidades que no he mencionado, porque son decenas de pueblos, ¿no? Estamos hablando de Sepúlveda, de Riaza de Llon, que son las villas forales más importantes, pero estaríamos hablando de todos y cada uno de los pequeños pueblos, de las pequeñas aldeas, conservan elementos. El Valle del Tabladillo pues conserva estas construcciones, que en el fondo son unas construcciones de entramado de madera, cuajadas en este caso con piedra, con mampostería de piedra, ¿no? De piedra y a veces de adobe, ¿no? Ahí tenéis pues en soluciones bellísimas desde el punto de vista morfológico, muy interesantes desde el punto de vista constructivo y un reto desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Y donde, como rasgo también característico, observamos estos sistemas de cubierta a la segoviana, donde no se utiliza la teja
cobija, sino solamente la teja canal, en una solución característica que llamamos de torta y lomo, y en la que, bueno, pues sobre el tablero de madera colocamos una capa gruesa y generosa de barro que sirve para asentar las tejas, solapándolas, pues según tenga uno disponibilidad, en un tejado de rico o de pobre. Se suele decir que si se solapan 2/3 las tejas, pues es un tejado de rico, y si es de pobre, pues es de 1/3 el solape, ¿no? De manera que con eso controlamos el número de tejas y reforzamos, hacemos mejor el tejado, ¿no? Pero generando estas cubiertas pues, muy bellas, ¿no? Y plásticamente muy interesantes, ¿no? Es un mundo donde desgraciadamente se están perdiendo, pero tenían mucha importancia los revestimientos tradicionales, los revestimientos de barro, los revestimientos de cal, a veces incluso con soluciones estéticas, como veis, muy sencillas, pero muy sugerentes, y donde en los últimos tiempos se ha producido además, como consecuencia del paso del tiempo, pero también a veces de la incomprensión de esta forma de arquitectura, pues esa manía de picar y de sacar la piedra a los edificios, como descarnando, y bueno, pues lamentablemente se están perdiendo muchos de estos magníficos ejemplos de revoco tradicional de cal que se conservan todavía, ¿no? O soluciones, pues bellísimas, ¿no? Como esta que permite, pues a través de este pequeño vano de piedra labrada, el acceso de las palomas al desván, que es un espacio utilizado como palomar, como espacio de aprovechamiento, vamos a decir, de columbario, igual que hemos visto en la primera imagen. Me parece que esta creo que es la última imagen. Termino un poco con ella, pasa por favor a la siguiente, invitándoos a todos a conocer el Centro de Investigación de Arquitectura Tradicional, que, como digo, tiene la Universidad Politécnica en esta localidad de Boceguillas. Ahí tenéis nuestra página web, si queréis conocer un poco pues, algunas de las actividades que hemos hecho y las que tenemos un poco previstas, y reiteraros un poco pues, el interés que el centro tiene en servir de punto de encuentro también a arquitectos, a historiadores, a arqueólogos, a geógrafos, pues, para hablar y debatir sobre estas cuestiones tan importantes que tienen que ver con esta arquitectura de la tradición y especialmente con la arquitectura popular y vernácula. Espero no haberme extendido en exceso, no haberos cansado. Muchísimas gracias